todos. Qué lindo poder verles. Gracias a Dios. Nos pusieron todos allá atrás. Todos al fondo. Me doy cuenta que se alejan porque van a sufrir ahora ellos. Bien, les voy a invitar a ir en sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Voy a invitar a ir al capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Acá tengo una conversación. Estamos teniendo una serie de mensajes en este Evangelio de Marcos, y en esta mañana vamos a estar tocando la porción del versículo 21 del capítulo 4 hasta el versículo 25. Vamos a leer en primer lugar esta porción y luego nos vamos a adentrar en el mensaje de la palabra. Dice así: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y quizás parte de lo que hemos leído, muchos no han entendido, porque son palabras trabalenguas, un poco complicadas a la hora de leerlas e interpretarlas. Pero vamos a tratar de poder ir desarmándolo y poder aplicarlo y dar una aplicación a nuestra vida, a estos pasajes de la palabra de Dios. En primer lugar, nuestro título en esta mañana es depósito o conducto. Ese es nuestro título, depósito o conducto. Y nuestro tema que vamos a tratar es la oscuridad no puede retener la luz. Vuélvelo a escuchar. La oscuridad no puede retener la luz. La luz siempre brillará. La luz debe brillar. La oscuridad no puede retenerla. No fuimos hechos para almacenar solamente la palabra de Dios. No fuimos hechos para hacer un depósito, para retener el conocimiento o la verdad en nosotros, sino que fuimos hechos para ser conductos. Para eso te ha creado Dios, no para que tú seas un depósito reteniendo o conteniendo la luz o la verdad de Dios, sino para que tú seas un conducto de la verdad de Dios, que tú puedas conducir la luz de Dios al mundo, que tú seas un canal de bendición a otros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, llevar la luz de Dios a los que viven en la oscuridad. Y te animo a que no cierres tus oídos, porque cada vez que hablamos de tener que llevar nuestra luz al mundo, por lo general cerramos nuestros oídos porque no estamos siendo luz y porque tampoco queremos ser luz. Pero por sobre todo porque no lo somos, no lo estamos siendo. Entonces rápidamente cerramos nuestros oídos para no oír. Recuerda, mi hermano, la oscuridad no puede retener la luz. El pecado no debe retener la luz en tu vida. No puede ser opacada, no puede ser apagada. La luz de Cristo tiene que brillar en tu vida. ¿Lo has escuchado? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres creyente? ¿Has recibido por fe a Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? La luz de Cristo se ha despertado en ti y tú no la debes apagar, debes brillar. No debe ser solamente un depósito, debe ser un conducto de la verdad de Dios. Los discípulos de Dios, no solamente aquellos discípulos de los comienzos, de hace 2000 años atrás, sino también nosotros, discípulos de Dios.
Dios quiere que seamos conductos. Vimos el domingo pasado que Jesús cambia su forma de enseñanza desde el capítulo 3, a mediados del capítulo 3, pero en el capítulo 4 lo vemos claramente que Jesucristo cambia su método, su forma de enseñar a las personas y ahora se va a dirigir a todos sus oyentes que están allí, se va a dirigir por medio de parábolas. ¿Recuerdan lo que son parábolas? Son historias terrenales que Jesucristo les iba a anunciar, historias terrenales con una enseñanza espiritual. Ahora, este tipo de enseñanzas iba a manifestar la luz a algunas personas, pero a otras personas iba a hacer este tipo de parábolas una oscuridad. Ahora, ¿por qué iba a suceder esto? ¿Por qué iba a suceder esto por medio de esta enseñanza de las parábolas? Porque la clave, el propósito de Jesús por medio de las parábolas eran que las personas escucharan con un corazón dispuesto. Personas que estuviesen dispuestas a oír la palabra de Dios. Aquellas personas que estaban ahí y se disponían a oír la palabra de Dios, entonces iban a recibir esa verdad y esa verdad iba a ser una luz en la vida de ellos. Pero aquellas personas que no estaban dispuestas, como quizás algunos de los que hoy estamos acá y han cerrado sus oídos y no están dispuestos a escuchar la verdad de Dios, entonces esa luz se transforma en una oscuridad para ti. Y como viniste, te vas. Vacío viniste y vacío volverás a tu casa. Porque tu corazón no está dispuesto a escuchar la verdad y el mensaje de Dios para tu vida. Así que esta parábola que vamos a tratar en esta mañana es una ilustración interrelacionada cuidadosamente por Jesús para manifestar una verdad divina. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, esta parábola anterior que Jesucristo había enseñado se centró en los destinatarios. Había, ¿se acuerdan? 4 corazones. 4 corazones o 4 terrenos donde era plantada la semilla. Personas que reciben la palabra de Dios y cómo responden a ella. Esa fue la predicación de la semana pasada. Y pudimos distinguir que iba a haber algunas personas que iban a responder de manera negativa a la verdad de Dios, e iba a haber otras personas que iban a responder de una manera positiva, aceptarían genuinamente el mensaje del Evangelio. Ahora, esta porción que vamos a tocar en esta mañana se va a centrar específicamente en una duda que pudo haber surgido en los discípulos de Jesucristo cuando estaban ahí en aquel momento. Miren lo que dice en el versículo 11 del capítulo 4. Y les dijo Jesús a sus discípulos que estaban ahí: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ellos quizás estaban viendo que ahora Jesucristo les había dicho: a nosotros Dios nos va a revelar todas las verdades, pero a las personas que están allí se nos va a hablar por parábolas para que ellos no entiendan y no se conviertan. Jesucristo está queriendo ocultarles a ellos la verdad del Evangelio. Jesucristo está queriendo ocultarles la luz del Evangelio. Estoy diciendo lo que ellos pueden haber pensado. Lo que ellos pueden haber pensado en base a estos pasajes. A ustedes les es dada la posibilidad. A los demás es todo dado por parábolas. Entonces ellos podrían estar pensando en este momento si Jesús está ocultando deliberadamente la verdad del Evangelio a todas las personas y le está hablando por parábolas. Tal vez ellos pensaron: ¿qué le vamos a predicar nosotros a aquellos corazones duros? ¿Qué sentido tiene que nosotros vayamos y le prediquemos a estas personas que Dios le está ocultando la verdad? No tiene ningún sentido.
¿Para qué voy a ir yo a hablarles? No sirve de nada. ¿No deberían ellos, quizás estaban pensando, no deberíamos nosotros limitar nuestra predicación del Evangelio a aquellas personas que tienen el corazón abierto? A aquellas personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Podría haber sido el pensamiento de los discípulos que estaban ahí. ¿Para qué vamos a predicarle a todos? Si Jesús le oculta la verdad al pueblo y solamente le habla a los que tienen el corazón abierto, vamos a hablarles a ellos. No hay ningún sentido. Ahora, la respuesta de Jesucristo a ese pensamiento o a esa palabra fue un rotundo no. No, no, y no. No es así el pensamiento. Jesús en este momento le estaba diciendo, ustedes deben manifestar la luz que yo prendo en ustedes al mundo entero. Ustedes no deben seleccionar a quienes le van a compartir la palabra de Dios. Ustedes no van a seleccionar a quienes van a hacer brillar la luz de Dios en sus vidas. Ustedes deben brillar. Lo que Jesús aclaró en este momento, en este punto, es un pensamiento, una discusión actual, común entre muchos creyentes, y es el pensamiento de la elección. Los discípulos pensaron, si Jesús le está ocultando la verdad a la gente y se las da a conocer solamente a uno, ¿a qué voy a salir? Voy a predicar la palabra. Si Jesucristo ya está seleccionando y eligiendo a quienes se las va a compartir. Ese pensamiento actual está hoy en día y es conocido como la expiación limitada o la elección limitada de algunas personas. Muchos predicadores, grandes predicadores, buenos predicadores, anuncian respecto de esto, de la expiación limitada. Y esta es la enseñanza de que Cristo murió en la cruz y pagó solamente por aquellos que fueron elegidos. ¿Has escuchado? Este pensamiento de la elección o la expiación limitada da a entender que Jesucristo solo murió por aquellos que fueron elegidos. Vos. Los demás no son elegidos, por ustedes no morir. Ese es el pensamiento de la expiación limitada o de la elección. Ellos están diciendo, Cristo murió por los que perdonó los pecados. Los que van al infierno no son personas que Cristo escogió o eligió o murió por ellos. Cristo tiene un propósito para los que eligió, para los otros no tiene ningún propósito. Eso es lo que habla la elección o la expiación limitada, pero las Escrituras enseñan que el sacrificio del Cordero de Dios involucró el pecado del mundo. Juan vino diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Que la obra de redención, que la reconciliación y la propiciación fueron para todos los hombres. Pero la obra de Cristo es eficaz, es válida y aplicable solamente a los que creen y se arrepienten. ¿Lo puedes entender? Quizás mostrándolo un poco más sencillo, podríamos decirlo de esta manera, que la muerte de Cristo es suficiente para todos. Escúchalo bien y entiéndelo. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente para tu vida. Para cada uno de los que estamos hoy acá, en esta mañana, el sacrificio de ese Cordero, de Cristo Jesús, quien derramó la sangre en esa cruz, es suficiente para salvar tu vida. Pero solo es eficiente para aquellos que creen y se arrepienten. Si tú no crees y no te arrepientes, lamentablemente
irás a esa condenación eterna. Pero el sacrificio de Cristo también es suficiente para ti. Eso es lo que Cristo quería representarles y mostrarles a ellos. Así que Cristo le estaba diciendo en otra manera, no deben ocultar el misterio del reino de Dios a las personas. No deben manifestárselo solo a algunos, solamente a estos que tienen el corazón, que quieren oír, a los que vinieron a la iglesia solamente. No salgamos a predicar a las plazas porque la gente no tiene el corazón abierto, no quieren venir a la iglesia, solamente a los que vienen porque están receptivos. Si vinieron es porque quieren algo, entonces les predicamos solamente a ellos. Y Jesús dijo, no, no solamente a ellos. El mensaje y la luz debe manifestarse a todos. Deja que mi luz brille en ti. La oscuridad no debe apagar o opacar la luz que hay en tu vida. La luz debe brillar. No fuimos creados para contener, para ser solamente recipientes, sino para encauzar, encaminar la luz de Cristo al mundo. Eso es lo que Dios quiere. La semilla, en la parábola anterior que vimos, en Marcos capítulo 4, la semilla estaba relacionada con la palabra. La palabra, el sembrador salió a sembrar y la semilla hacía referencia justamente a esa palabra que es predicada y sembrada en el corazón de las personas. Pero esta semilla que está relacionada con la palabra, no solamente está la palabra relacionada con la semilla, sino que también está relacionada con la luz. La palabra está relacionada con la luz. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies y cosa. Tu palabra, lámpara es a mis pies. La palabra de Dios brilla, la palabra de Dios tiene luz que puede iluminar nuestros caminos, nuestros senderos. Pero no solamente ese versículo, el 130 del mismo Salmo 119 dice la exposición de tus palabras. La exposición de tu palabra alumbra. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender al simple. Así como la palabra es como la semilla porque contiene en sí misma potencialidades de vida, así también la palabra está relacionada con la luz porque tiene una fuente de conocimiento y de iluminación para cada uno de nosotros. Por eso es que se la relaciona de esta manera. Y en este Evangelio de Marcos, lo que Marcos estaba mostrando es que Jesús se representa, se manifiesta, se muestra como la luz del mundo. De esa manera viene Jesucristo manifestándose así, como la luz del mundo. Él es la luz de los hombres, la luz verdadera, la luz que vino a resplandecer a las personas de este mundo. Así que volvemos a leer versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús les está diciendo, ustedes son la buena tierra. Ustedes son la buena tierra. Ustedes han nacido del Espíritu y de la palabra. Yo he nacido en sus corazones. La luz está en ustedes y ahora esa luz que yo puse en ustedes debe brillar en este mundo a los que viven en la oscuridad. Tú debes ser una luz, hermano. Debes ser una luz, debe brillar. Cuán importante es que brilles. ¿Cuántas veces oramos? O que mi familiar que está en Uruguay, que está en Venezuela, que está en Perú, que está en Chile, que está en donde está, o que alguien le predique la palabra de Dios. Y rogamos que haya una luz, alguien que manifieste, que encauce la luz de Cristo al mundo. Rogamos que haya alguien. De la misma manera que aquellas personas oran que haya alguien acá en la Argentina que muestre la luz para aquel familiar que está viviendo acá. Pero lamentablemente, nosotros estando acá, no manifestamos esa luz. Queremos que otros sean luz.
pero nosotros no lo somos. No eres un depósito, eres un conducto. No estás acá solamente para obtener información, para llenar tu mente. No estás acá simplemente para escuchar lindas palabras, palabras bonitas. Estás acá para poder encauzar las verdades de Dios en el mundo. Eso es lo que el Señor quiere. Así que la oscuridad no puede retener esa luz en tu interior. Si es que eres creyente, por supuesto. Si no eres creyente, no hay ninguna luz, porque la luz es Cristo. Y si no tienes a Cristo, no tienes luz en tu vida. Pero si eres creyente, deja de ocultarla, deja de taparla, deja de intentar apagarla y empieza a manifestarla. Pablo en las epístolas nos llama no solamente a aquellos hombres, los llamaba santos. Ustedes han visto que yo constantemente uso, hola santo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Santa, santo. A veces uno lo hace en forma de broma y demás, pero es una realidad para aquellos que conocemos a Cristo. Ahora, ¿qué significa esa palabra santo? Un santo es una persona en la cual brilla la luz de Cristo al mundo. Ese es un santo. Una persona en la cual brilla la luz de Cristo al mundo. Una persona que vive para Dios. Así que, en primer lugar, todo eso fue una introducción. En primer lugar, Jesús dijo, si escondes la luz, la vas a malgastar. Debes entender esto. Si escondes la luz que Cristo encendió en tu vida, entonces la estarás malgastando. Nuevamente, versículo 21 también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Jesús ahora muestra dos formas en las que podemos ocultar la luz, pero a su vez también dos cosas que pueden obstaculizar la luz de la vida cristiana, la luz del creyente. Y representa, si ustedes ven, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Puede ser el almud un canasto, representa, o puede ser un baúl, un canasto por sobre todas las cosas, hace más referencia, o debajo de la cama, y la cama ya sabemos lo que es. Pero representa dos cosas en las cuales nosotros podemos ocultar esa luz. Ahora, ¿qué utilidad tiene si yo enciendo una velita, si yo enciendo, como en aquellos días, una lámpara de aceite y en vez de ponerla en lo alto, la pongo bajo un canasto? La pongo ahí y le pongo un canasto arriba. ¿De qué sirve prender una luz y ponerla debajo de la cama? ¿Sirve de algo esa luz? Claramente no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad, es inútil. Formas en las que podemos apagar la luz. Ahora, en cuanto a cosas que estorban nuestra luz como creyentes, el canasto puede simbolizar aquellas cosas como por ejemplo los negocios. Por lo general uno tomaba el canasto en aquellos tiempos y se iba al campo y traían los granos, traían las cosas en un canasto. Por eso puede simbolizar o representar el hecho de negocio, comercio, el hacer dinero o el vivir una vida para uno mismo, consagrada para uno mismo, no para Dios. Eso puede apagar la luz de Cristo en tu vida. Pero por otro lado también representa la cama, y la cama puede simbolizar, ojo, estamos hablando de un simbolismo, no estamos hablando de que la Biblia está diciendo eso, un simbolismo que puede representar placer, puede representar facilidad, comodidad en el mundo, o un símbolo de ocio. Eso representa la cama, el ocio, la vagancia, la pereza. Nosotros podemos apagar, tú creyente y yo, podemos apagar esa luz que Cristo un día encendió por medio de ocuparnos solamente en nuestros negocios, en nuestra vida. Ocupar la vida para nosotros mismos apaga la luz de Cristo en tu interior. Ocuparte solamente de tus placeres, ser un vago, ser un perezoso, que de paso, dicho sea de paso, a Dios no le agrada eso. Y las Escrituras hablan bastante respecto del ocio, de la vagancia, de la pereza.
Así que si tú te encuentras en ese camino, comienza a corregir tu vida. Porque claramente ese camino apaga la luz de Cristo en tu interior. Ahora, amados, no es malo que nos divirtamos. No estoy diciendo que uno no pueda divertirse, que uno no pueda tener distracciones. Pero ahora, si esas distracciones o esas diversiones comienzan a apagar la luz de Cristo en tu corazón, si esas diversiones, esas distracciones te empiezan a alejar del propósito de Dios para tu vida, si esas diversiones y esas distracciones te alejan de la iglesia de Cristo, entonces estás en un grave problema. Estás en un grave problema. Uno no dice que un creyente debe ser un aburrido. Diviértete, disfruta de la vida dentro de los parámetros establecidos, de la libertad que tenemos en Cristo. Pero esa libertad no se convierta en un tropezadero para apagar la luz de Cristo en tu vida. Así que no escondas esa luz que Cristo un día encendió. Aquel día en que creíste y te arrepentiste de tus pecados. No la malgastes ocultándola. Jesús dijo que si ocultamos esa luz, entonces la malgastamos. Estás malgastando un tesoro precioso que Dios ha puesto en tu vida. Dios te ha dado un tesoro y tú lo has puesto debajo de la cama, en vez de hacerlo multiplicar, hacerlo valer. Un tesoro valiosísimo. Spurgeon dijo de esta manera: si se pusiera el fuego debajo de la cama, lo que sucedería es prender fuego en la cama. Así debe suceder si tienes verdadera gracia en tu corazón. Hermano mío, si tienes verdadera gracia de Dios en tu corazón, por más que intentes poner esa velita, esa lámpara bajo la cama, esa lámpara va a encender fuego en la cama, porque no la podrás ocultar, el fuego va a brillar, la luz va a brillar y van a hacer fuerza para salir. Pero si tienes verdadera gracia en tu corazón, puede que aún te encuentres en los terrenos que vimos anteriormente, te encuentres entre los espinos, te encuentres entre los pedregales, o te encuentres allí junto al camino. Si tienes verdadera gracia, tu luz debe brillar, hermano. Tu luz debe brillar, así que la oscuridad no puede retener esa luz. Ahora, la pregunta individual para cada uno debería ser: ¿por qué la gracia? ¿Por qué la luz de Dios no brilla en mi corazón? Pregúntate eso. Pregúntate. Individualmente cada uno. Cada uno conoce su condición, conoce su situación personal. ¿Por qué la luz de Cristo no está brillando en tu corazón? En segundo lugar, en primer lugar, Jesucristo dijo que si escondemos esa luz, entonces la malgastamos. ¿Por qué estaríamos malgastando la luz? ¿Por qué la malgastaríamos, según Cristo? Porque la luz tiene un propósito. La luz tiene un propósito, amigo mío. Miren lo que dice el versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, de un canasto o debajo de la cama? Dice, ¿no es para ponerla en el candelero? Ahí manifiesta cuál es el propósito de la luz. La luz es para mostrar, para iluminar, para que la gente pueda ver el camino. La luz no es para ocultarla. Si la ocultas, la malgastas. La luz tiene un propósito y el propósito es que ilumine a los ojos de las personas que hay en este mundo. Ese es el propósito de la luz. Ahora, volviendo al punto de estos pasajes, Jesús le está diciendo: el propósito de mi predicación, porque los discípulos recuerden pensando, pero si Dios le está ocultando la verdad y solamente la está revelando a algunos, Jesús vuelve y le dice: el propósito de mi predicación no es ocultar la verdad. No es ocultar la verdad, es iluminar a los hombres,
Mis parábolas no están diseñadas para cegar a los hombres, sino para que las personas puedan ver la verdad de Dios en ellos. ¿Cuál es el problema? El tema es que tienen que venir con oídos, tienen que venir con un corazón dispuesto, pero la parábola no es para cegar, la parábola es para enseñar y mostrar la verdad. Jesucristo no estaba intentando cegarle a las personas. Jesucristo estaba intentando revelar una verdad, pero aquellos que disponen su corazón a escucharla. Simplemente eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. No se las estaba negando. No les estaba negando el camino de salvación a las personas. Jesucristo dice, ¿de qué sentido tiene que yo esté enseñando, que yo comience a encender una lámpara y luego le pongo un canasto? Eso es lo que está diciendo Jesucristo. No sirve. Les llevo luz, pero se las tapo, para que no lo vean. ¿Para qué entonces esconder la lámpara? Si estoy ocultando la verdad, no hay ninguna razón para que yo les enseñe. ¿Qué hago yo acá parado? Predicándole a 5.000, a 6.000, a 7.000 personas que estaban allí. No era ese el sentido de Cristo. El propósito de la parábola no era ocultar la verdad, hermanos. Y entendámoslo. Porque esto se usa mucho para decir eso, sino manifestarle la luz. La naturaleza del Evangelio es proveer luz. Esa es la naturaleza del Evangelio. Es hacer que las verdades sean evidentes a los ojos de las personas. Toda persona de fe, y esto es para ti, que has recibido la gracia de Dios en tu corazón. Toda persona de fe necesita brillar. Qué pesado. Qué pesado. ¿Cuántas veces va a repetir que tengo que brillar? ¿Sabes por qué te parece pesado? Porque no soy yo el que está insistiendo, es Dios el que está insistiendo en tu vida, diciéndote, brilla, brilla, que la luz que puse en ti, que brille. No me dices pesado a mí, estás diciendo pesado a Dios, porque el insistente es Dios en ti, es Dios en mí. Así que, si no brillamos, no podemos agradar al Dios de las luces, no podemos agradar al Padre Celestial, no podemos agradar a nuestro Salvador. Tenemos que dejar que nuestro conocimiento del Evangelio, o sea, esa luz que tenemos en nosotros, brille por medio de nosotros para conocimiento de aquellas personas que viven en perdición, que viven vidas sufridas, que tienen vidas arruinadas, que no saben hacia dónde ir, que no saben qué hacer con sus vidas. Tu vida, tu conocimiento, lo que Cristo puso en ti, es para que tú lo hagas llegar a esas personas. Esa es la voluntad de Dios. Tú tienes una luz con un propósito. El propósito es iluminar el camino correcto a otros. Ahora, ¿estás iluminando a los perdidos? ¿Estás guiando por medio de tu vida a otras personas al conocimiento de Cristo? Eso es iluminar en la vida de otra persona. Es que nuestra vida refleje a Cristo, que nuestra vida refleje la palabra de Dios, para que otras personas puedan verlo y acercarse a Cristo, escuchar el mensaje. ¿Estás iluminando a los perdidos? En primer lugar, Jesucristo dijo que si ocultamos la luz, entonces la desperdiciamos. ¿Por qué? Porque la luz tiene un propósito. El propósito de la luz no es ser ocultada, sino ser puesta en alto para iluminar a las personas. Pero en segundo lugar, esa luz también tiene un poder. Y el poder que tiene, lo encontramos en el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y escondido que no haya de salir a la luz. El poder que tiene la luz es de manifestar, es de exponer la oscuridad o el engaño
en la vida de las personas. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas para con los otros. Hasta la Edad Media, las lámparas, que por supuesto eran de aceite, esas lámparas se ponían sobre la mesa o se ponían en algún lugar visible, en algún rincón, donde pudiese disipar la oscuridad en aquellos lugares de la casa, para que se haga visible aquellos obstáculos, aquellas cosas que habían en el medio, y la gente no se tropezara, o la gente pudiese moverse libremente, saber si había alguien ocultado, si había qué engaño, qué trampa había por allí. Se necesitaba de la luz, y la luz era la que revelaba si había algún engaño, si había alguna trampa, si había algo que las personas necesitaban ver, que las personas necesitaban darse cuenta. Jesús dijo, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué estaba queriendo Jesús decir con esto? Volvemos otra vez a la parábola anterior. Recuerden que están estrechamente conectadas. La anterior juntamente con esta. En la parábola anterior Jesús nombró los 4 corazones y las respuestas a la palabra. Ahora, algunos de aquellas personas, de aquellos corazones, pensaban, o llegarían a pensar, piensen lo que entre nosotros también. Hay algunos que piensan que son hijos de Dios. Hay algunos que creen ser parte de la familia de Dios. Hay algunos que creen que ya son salvos y que van al cielo. Pero por medio de la exposición de la palabra, por medio de la luz de la palabra, se expone la verdad ante su situación. Y pueden ver y darse cuenta que aún no llegaron al conocimiento de la verdad. Pueden darse cuenta que aún no pertenecen. Pueden darse cuenta que son pecadores. Pueden darse cuenta que necesitan aún de un Salvador para su vida. Y eso es lo que estaba mostrando. O aún esta enseñanza podría estar haciendo referencia a los fariseos y a los escribas de aquellos días, que ellos se mostraban o se consideraban de una manera porque seguían ciertas prácticas religiosas o ciertos rituales, pero que en realidad estaban muertos. Y eso es lo que hacía Cristo por medio de la exposición de la luz. Era mostrarles que estaban equivocados. Era mostrarles que ellos tenían una necesidad aún. Les manifestaba el engaño. Así que por medio de la luz de Cristo es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, hacer visible el engaño del pecado en el que se encuentran las personas. Yo sé que muchas veces no queremos hacerlo. Yo sé que es difícil confrontar a una persona y decirle, no, pero... Porque las personas, nadie, ¿quién quiere escuchar que nos digan que estamos mal? ¿Quién quiere escuchar que te digan, te vas a una condenación eterna? Dios te va a castigar. ¿Quién quiere escuchar eso? Nadie quiere escuchar. Pero tú no estás puesto para darle una palmadita, una caricia, y decirle, no, todo está bien. ¿Sabes lo que estás haciendo con eso? Le estás dando una patada en el trasero y diciendo, anda a tu casa. Eso es lo que estás haciendo. Nosotros, por medio de esa luz, necesitamos manifestar la verdad, porque al manifestar la verdad, la persona puede darse cuenta, recapacitar y entender que tiene una necesidad de Cristo y llegar a la luz. Así que, en primer lugar, Jesús dijo, si esconde la luz, entonces la desperdicia. Porque la luz no fue puesta para que se esconda, sino para ponerla en alto e iluminar el camino a las personas. Y la luz tiene un poder, que es exhibir, que es mostrar, que es manifestar el engaño del pecado en los hombres. La luz cumple 2 funciones, iluminar y exponer. Las enseñanzas de Jesús iluminaban a través de su palabra una verdad, pero también exponían los rincones más oscuros del corazón del pecador. Iluminaba una verdad, pero también exponía. Eso es lo que hacía la luz de Cristo. Y demasiados cristianos somos culpables de ocultar esa luz.
varios. De ocultar la luz de Cristo en nuestra vida. La luz es un tremendo regalo que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. ¿Puedes recordar aquel momento en el que te encontrabas en tinieblas, en el que te encontrabas en perdición, en angustia, en desesperación, y vino la luz de Cristo y rompió con aquella oscuridad y te revivió y puso una luz y te levantó? ¿Puedes recordarlo? Bueno, eso mismo que Dios hizo contigo lo necesitan las personas que están en la calle. Eso mismo lo necesitan los moribundos. Miren el versículo 23. Versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, entonces oiga. No es nuestra responsabilidad que las personas escuchen, nuestra responsabilidad es que las personas, manifestarle a las personas la luz de Cristo. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. El Señor pone la responsabilidad de oír sobre el hombre. Nunca pone la responsabilidad de oír sobre el Espíritu Santo. Muchos dicen, si no escuchan es porque el Espíritu de Dios no les ha dejado escuchar. Y no es así. Si ustedes prestan atención, Dios constantemente le dice al hombre, oíd. Si tienes oído para oír, entonces escucha. La responsabilidad en esta mañana de oír es tuya, no es mía, de entretenerte y de mantenerte alerta. Es tu responsabilidad de escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Comprende esto. Oír es la responsabilidad del hombre. Convencer es la obra del Espíritu. Convencer es la obra del Espíritu. No la de que oigas. El hombre debe disponerse a oír y el Espíritu Santo se dispone a convencerte. Cuando el hombre se dispone a oír, la locura de la predicación, porque muchos estarán diciendo que locura. Esto que se está diciendo, esto que se está predicando. Cuando uno se dispone a oír la locura de la predicación, entonces el Espíritu Santo, por medio de la exposición de sus palabras, alumbra el corazón del perdido. Esto es lo que Jesús hacía por medio de las parábolas. Jesús estaba intentando iluminar a las personas. Pero solo iban a recibir esa luz aquellos que estaban dispuestos a oír. Muchas personas, ayer salimos a evangelizar. Gracias a Dios éramos un lindo grupo. Pero si ustedes vieran la necesidad que hay, si ustedes pudiesen ser, si pudiésemos, porque yo también me olvido muchas veces, si pudiésemos ser un poco más conscientes de la gran necesidad que este mundo tiene de que tú brilles, de que tú brilles. La cantidad de gente moribunda en la calle, desesperada, con una necesidad. Si hubiesen visto ayer, esa persona estaba clamando para que tu luz brille. Esa persona necesita de tu luz. Tú no tienes que manifestar la luz a quien tú quieres. Porque muchas veces pensamos, yo quiero brillar mi luz a mi papá, o a mi mamá, o a mi compañerito, a mi amigo. No. Tú tienes que hacer brillar tu luz a ellos, pero también al mundo. Tú no debes hacer brillar la luz cuando tú quieres. Dios quiere que brilles en todo momento al mundo, porque el mundo necesita de la luz que Cristo puso en ti. El problema es que no llegamos a comprenderlo. No llegamos a comprenderlo. Nos relajamos en pensar, hay otro, que brille otro. ¿Es así? Que brille otro, que otro lo haga. Si yo no salgo, va a salir otro igual y otro va a predicar la palabra. Sí, es cierto, siempre va a haber uno. Siempre Dios mantiene un pueblo pequeño que hace su voluntad, que se mantiene en pie. Pero Dios quisiera que tú también brilles. Dios quisiera también que esa luz que encendió en ti la muestres al mundo, porque esa persona necesita de tu testimonio, necesita
de lo que tú puedes brindarles a ellos. En primer lugar, Jesús dijo que si escondemos la luz la malgastamos, porque la luz tiene un propósito y la luz tiene poder. Manifestar y exponer la verdad. Pero en segundo lugar, Jesús dijo, escucha la luz, escucha la verdad. Escucha la luz, escucha la verdad. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y aún se añadirá a vosotros los que oís. Una de las, otra traducción, porque suena un poco complicado comprenderlo, ¿no? Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué es lo que está intentando expresar con estas palabras? Por supuesto, busqué otras traducciones bíblicas. No les animo a que usen otro tipo de traducciones, pero otro tipo de traducciones a veces sirven para poder entender mejor un pasaje que quizás no se comprende bien. Pero manténganse con la Reina Valera 1960. Otra traducción dice, presten mucha atención a lo que escuchan, este mismo versículo. Cuanto más de cerca escuchen, más comprensión se les dará y recibirán aún más. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado lo que está diciendo y cómo se aclaró un poquito más lo que estaba tratando de decir? Otra versión dice, estad atento a lo que oís. La medida con que deis será la medida con que recibáis y se os dará aún más. Otra traducción dice, presta atención a lo que estás escuchando. El conocimiento se te medirá según la medida de tu atención que prestas. Así es como aumenta el conocimiento en ti. Este pasaje claramente está estrechamente conectado con un principio universal. Lo que está tratando de decir acá está conectado con un principio universal. Y quizás ya se le haya venido a su mente, pero dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando en vuestros regazos. Dad y se os dará. Está diciendo Jesucristo, cuanto más tú des de tus oídos, cuanto más tú prestes atención a las verdades de Dios, es cuanto más Dios añadirá a tu vida. Y aún más de lo que merecemos, porque Dios siempre da más abundante de lo que nosotros podemos entender. Porque Dios es así de generoso, porque Dios es así de bueno y bondadoso. Pero Él dice que si nosotros damos, Él nos va a dar. Dependiendo cuánto tú te prestes para oír el mensaje de Dios, es cuánto tú vas a recibir. Si tú eres muy chiquito espiritualmente, es porque poco das de tus oídos para Dios. Si tú estás creciendo a pasos agigantados en las verdades escriturales, es porque tú estás dando de tus oídos para recibir las verdades de Dios. Pablo dijo, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. De la misma manera, este principio se utiliza en este área. Lo que está tratando de decir es que el que se esfuerza va a cosechar. El que no se esfuerza no tendrá nada. Muchas personas quieren tener muchas cosas, quieren triunfar, quieren que le vaya bien, pero no están dispuestos a dar esfuerzo, no están dispuestos a dar trabajo. Muchas personas quieren ser eruditos de las escrituras, quieren, yo quiero tener conocimiento, y quiero aprender, y quiero crecer en la palabra de Dios. Pero no están dispuestos a dar tiempo para sentarse y leer la palabra de Dios, por lo tanto, aún son raquíticos espirituales. Porque no basta con los deseos.
No basta con querer, tienes que poner. Una persona que trabaja en el campo no basta con los deseos para que crezcan las cosechas. Él tiene que poner de su trabajo para que eso florezca, para poder recibir en abundancia. Y de la misma manera, cada uno de nosotros. Si hoy tú estás acá y tienes tus oídos cerrados, lamentablemente no te llevarás nada. Eso es lo que llevarás. Pero si tú tienes los oídos abiertos, serás bendecido espiritualmente por Dios. Eso es lo que Dios intenta decirnos. Así que es importante prestar atención a esta ley universal respecto del oído. Versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, entonces que oiga. ¿Tienes oídos? Todos tenemos oídos, entonces escucha. Entonces escucha. Versículo 24, bueno, ¿y qué escucho? Versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís. No escuches cualquier tontería, no andes por los caminos de esta vida escuchando cualquier pavada. Mirad lo que oís. ¿Tienes oídos para oír? Escucha, pero ahora presta atención. ¿A qué vas a entregar tu tiempo para oír? ¿A qué cosas? Muchos de nosotros tenemos los oídos prácticamente sintonizados, como si fuese una radio. Lo sintonizamos para escuchar lo que queremos escuchar. Una mujer contó una historia respecto de un leñador que vivía en el bosque y este caminaba con un amigo por la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York. Y cuando iba con el amigo caminando, de repente le dice al amigo, ¿escuchaste ese grillo? Y el amigo se empieza a morir de la risa y dice, ¿me estás cargando? Me estás cargando, es insólito lo que me decís. ¿Qué grillo? En medio de todo este ruido, de todo este barullo. ¿Estás loco? Y el leñador le dice, no, lo escuché. Y te lo puedo mostrar. Entonces sacó una moneda de su bolsillo y la tiró al piso. Cuando la tiró al piso, la gente que estaba caminando por allí se dio vuelta para ver a quién se le había caído esa moneda. Y dice, ¿te das cuenta? La gente tiene sintonizado sus oídos. La gente escucha lo que está entrenado a oír. Eso es lo que escuchamos. El leñador vivía en el campo y estaba acostumbrado a escuchar los ruiditos del grillito. Por lo tanto, lo escuchó aún cuando había gente. Pero la gente se dio vuelta cuando estaba la monedita, porque eso es lo que escuchamos nosotros. A ninguno se nos pasa una monedita. Se cayó algo. Y corremos a agarrarla. Y nos hacen el chiste de que está pegada. Lo mismo sucede. Ayer estábamos evangelizando en la plaza y llegamos alrededor de las 4 de la tarde a la plaza, ¿cómo se llama? Miserere. A la plaza 11 Miserere. Nos fuimos allá a 4 de la tarde, nos reunimos los hermanos, estábamos ahí y mientras esperábamos que nos reuniéramos todos, mientras orábamos y demás, a las 4 de la tarde había otro predicador ahí. Otro predicador con un parlante, comenzó a las 4, nosotros estábamos ahí. A las 4:30, cuando ya dijimos, bueno, vamos a comenzar, él seguía todavía hablando. No había parado de hablar en media hora. Todos los días. Ahora, cuando cortó, aprovechamos esos 5 minutos para meter el evangelio y predicamos el evangelio con fuerza ahí y repartimos folletos y otra vez al rato él comenzó. Pero eran las 5:30 de la tarde y él aún seguía hablando. Y puedo decirte que aún a mí me había cansado. Soy creyente. Pero yo digo, ¿este tipo cuándo se va a callar? ¿Cuándo se va a callar este hombre? Está diciendo montones de cosas que la gente ni le interesa. Se fue por las ramas y abundó en un montón de palabras que la gente pasa y lo que hace la gente es hacer esto. Sintoniza el oído para no oír más. La gente ya no quiere oír. Porque dice, ¿quién es este loco? ¿Cuánta pavada está diciendo? Y ahí anda la gente, y estaba la gente caminando por allí como hormiga yendo de acá para allá, pero la gente no escucha. Sintonizaron sus oídos.
Escuchan la música que se escucha en un lugar, se escucha el colectivo, pero de fondo nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Eso es lo que sucede con la gente. La gente cierra sus oídos para no oír a la verdad de Dios. Así que nos dice, mirad lo que oís. Presten atención, y aún nosotros como creyentes, presten atención a qué cosas están dando sus oídos. Otra vez, es bueno escuchar predicaciones. Es bueno acompañar a alguien a una iglesia. Ve a una iglesia, hermano. Ojo en qué iglesia te metes. Ojo en qué iglesia te metes, porque no todas las iglesias son iguales. No todos los mensajes tienen la verdad de Dios. Mirad cómo oís, porque en la medida que oís, eso es lo que también vas a recibir. Eso es lo que Dios te va a dar a causa de lo que tú decides escuchar. Eso es lo que recibirás. Así se añadirá a cada uno de nosotros. ¿Qué cosa se nos dará? Dice el versículo nuevamente 24, les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medid, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué cosa se nos va a añadir si nosotros disponemos nuestros oídos para escuchar las verdades de Dios? Entonces lo que se nos dará es mayor deseo para escuchar. Lo que se te va a dar por Dios es mayor sabiduría respecto de lo que oyes. Lo que se te dará es una posesión personal de las bendiciones de Dios para tu vida. Pero si escuchas tonteras, eso es lo que tú vas a recibir. Eso es lo que se te va a añadir a tu vida. Una razón por la que no tenemos muchos grandes predicadores es porque no hay muchos grandes oyentes. ¿Escucharon? Una razón por la que no hay muchos grandes predicadores es porque no hay muchos grandes oyentes. Muchos nos sentamos ahí, pero muchos nos sentamos allí, pero pocos nos disponemos a oír la voz de Dios para nuestra vida. Estoy seguro que si muchos escucháramos la voz de Dios en nuestra vida, habría más predicadores de lo que nosotros podríamos pensar. Pero lamentablemente no escuchamos la voz de Dios. No oímos la voz de Dios. Es tan importante aún que los cristianos oren y preparen sus corazones. ¿Cuántos de los que estamos acá estuvieron orando durante la semana? O por lo menos antes de venir, oh, Señor, quiero recibir palabras en mi corazón. Señor, prepara mi corazón. Tú sabes, vengo con una semana dura, una semana difícil. Tengo la cabeza en un montón de cosas, Señor, pero quiero que me hables. Quiero que me enseñes. Quiero que me instruyas. Quiero que me alimentes. Señor, ¿cuánto? Estoy seguro que prácticamente nada. Como el predicador tiene que ocupar tiempo en la semana para preparar un sermón, de la misma manera el oyente debe preparar su corazón para poder recibir el mensaje de Dios. De igual manera. Acá uno no hace magia. Acá uno no puede hacer magia. Uno trae el mensaje de Dios, pero si tú tienes el corazón endurecido, lamentablemente, ¿quién lo ablandará? ¿Estás escuchando la luz? ¿Estás escuchando la verdad de Dios? Cuando te dispongas a oír la verdad de Dios, es cuanto más deseo y entendimiento recibirás de Dios para ti. Cuanto más te dispongas a oír, es cuanto más recibirás. Vamos a terminar. No se me duerme. No se me duerme. En primer lugar, Jesús dijo que si la escondemos, la desperdiciamos. La luz debe ponerse, tiene un propósito, es ponerse en alto, alumbrar a los caminos de las personas y tiene un poder que es exhibir el engaño en el corazón de los hombres. En segundo lugar, el Señor nos dice que debemos oír la luz. Debes oír la luz, debes oír la verdad de Dios. Y en tercer lugar, el Señor nos dijo que si lo escondemos a esa luz, entonces la vas a ver. ¿Escuchaste? Si escondes esa luz que Dios te ha dado, si tú escondes esas riquezas que Dios te da, entonces las perderás. Y no estoy hablando de la salvación.
No estoy hablando de que Dios arrebatará esa luz de tu corazón. No estoy diciendo que Dios te quitará la salvación, te quitará del cielo y te condenará al infierno. No estoy diciendo eso, porque Dios una vez que salva, una vez que rescata, es para siempre. Nadie podrá arrebatarte de la mano de Cristo. Ninguna cosa. Pero sí perderás todas aquellas cosas que acompañan a esa luz. Sí las perderás, si la escondes, las perderás. Versículo 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Has escuchado? Se te va a quitar, hermano, por tu pereza, por tu vagancia, porque estás entronizado en tu propia vida, vivir para ti, y quieres apagar y opacar la luz de Cristo en tu corazón, y por cuanto te insistes y te empecinas en caminar por ese lugar, Cristo quitará lo que te ha dado. Cristo lo quitará. Y esto me hace acordar una parábola que muy posiblemente la recuerden. La parábola en la que Jesucristo dice que el reino de los cielos es comparado a un hombre que manda a llamar a sus siervos y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le dio 1 talento según sus capacidades. Y él les dijo que lo trabajasen, y él se fue por un tiempo. Luego de haberse ido, el que tenía 5 talentos, lo agarró y los trabajó y los multiplicó. Ahora tenía 10 talentos. El que tenía 2 talentos, también los tomó y los hizo multiplicar. Ahora tenía 4 talentos. Pero el que tenía 1, lo agarró, lo envolvió y lo guardó. Cuando volvió su señor, volvió de donde se había ido, de sus lejanías, llama otra vez a sus siervos para rendir cuenta de lo que habían hecho con lo que le había dado. Y el de 5 talentos le dice: Señor, aquí tienes los 5 talentos y también los multipliqué, traje 5 más. El Señor lo miró y le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Viene el segundo y le dice: Señor, yo también multipliqué lo que tú me has dado, Señor. El Señor lo miró con agrado y le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando viene el último, el que tenía 1 talento, le dijo de esta manera: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, Señor, lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías, era tu responsabilidad, era tu trabajo. Debías haber tomado ese dinero, darlo a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será quitado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto es lo que Jesucristo estaba intentando decirles a través de estas palabras. Otra traducción bíblica respecto de este pasaje dice: aquellos que escuchen mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no estén escuchando, incluso el poco entendimiento que tienen, aún eso se les quitará. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si tú hoy has venido con poquita sabiduría y encima cierras tus oídos, lo que Cristo hace es quitarte aún lo poquitito que tienes. Lo poquitito que tienes, el Señor te lo saca. ¿Has memorizado en algún momento gran parte
de las Escrituras en un momento en que tenías ganas y tenías interés y estabas enamorado y decías, yo quiero memorizar las Escrituras, ¿la has estudiado? Pero un tiempo la dejaste de memorizar y ahora no puedes decirlo, ni siquiera un versículo de memoria. ¿Te ha quitado? Aprenderse los nombres de los hermanos y quizás no vinieron más por 3 meses y de repente decir, ¿cómo se llamaba? Fulanito, no me acuerdo, esta rubiecita, ¿cómo era? Y se te fue porque dejaste de repasarlo, dejaste de tenerlo en tu mente. De la misma manera sucederá con las cosas espirituales. El Señor dice, da instrucción al hombre sabio y será aún más sabio. Enseña al hombre justo y aumentará su conocimiento. Al que tiene se le da más. Los principios del Señor van en contra de los principios humanos. Así es como trabaja el Señor. Un comentarista dijo, todo don que Dios ha dado, ha proferido al hombre, no lo ha dado para que lo usen para sí mismo, sino para que lo usen para su gloria. Todo don que Dios da, todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para que lo uses para la gloria de Él. Dios no nos enriquece para que lo usemos para nosotros mismos, sino para que nosotros podamos enriquecer a otros por medio de Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Hace años una compañía de automóviles, Mercedes-Benz, ya voy finalizando, publicó anuncios que describían una nueva tecnología para poder ayudar a los automóviles a absorber el impacto cuando venía un choque de frente, una colisión de frente. Ellos habían encontrado una forma, una tecnología para poder guardar esto, para que no haya un accidente tan profundo y las personas puedan salvar sus vidas. Ahora, esta empresa, Mercedes-Benz, que fue real, esta empresa lo que hizo, aún poseyendo los derechos de la tecnología esta revolucionaria, decidieron compartirla con otras compañías automovilísticas. No se apropiaron, no se adueñaron de eso, sino que ellos dijeron, vamos a compartirlo. Aunque nosotros tenemos los derechos, se los damos gratuitamente también a otros, porque esto puede salvar muchas vidas. El eslogan del anuncio que tenían consistía en esta invitación, en esta reflexión. Algunas cosas en la vida son demasiado importantes para no compartirlas. Algunas cosas en la vida son demasiado importantes para no compartirlas. Hermano mío, de la misma manera, el creyente tiene una luz, tiene un poder, tiene la verdad de Cristo en su vida. Es una verdad tan importante que no es digna de ser escondida, hermanos. Debe ser manifestada, debe ser dada a conocer. Las buenas noticias deben llegar a oídos de otras personas. No te apropies de ella y la escondas y la guardes. Manifiéstalas al mundo. No te canses de manifestar la luz de Cristo. No te canses de hablar del Evangelio. Yo sé que es difícil intentar de ser luz. Es difícil ser la luz de Cristo porque eso implica testimonio. Eso implica mantenerse andando como Cristo quiere. Es difícil, no es fácil. Pero no te canses. No te canses porque habrá frutos. William Carey trabajó en la India 7 años antes de encontrar al primer indio salvo. 7 años predicando el Evangelio e intentando ser luz en la India para que una persona llegase al conocimiento de Dios. Él sabía que era importante. También hay otra persona, Hudson Taylor, otra persona que también estuvo predicando en Birmania y de la misma manera el anterior misionero 7 años hasta que hubo un convertido.
enterró a 2 esposas, enterró a muchos de sus hijos, y aún a lo último de su vida, pensando que no había hecho nada, frustrado con lo que había dado para Dios, que no había ningún fruto. Pero ¿saben qué? Esas personas comprendieron la importancia de la luz de Cristo en su vida. Esas personas abandonaron todas las cosas, fueron a predicar, aún en los problemas, en las circunstancias más difíciles de su vida, siguieron siendo luz, siguieron siendo testimonio, anunciaron la verdad, la expusieron, no la ocultaron. Y aunque ellos pensaron que su vida fue un desperdicio, ellos fueron un impacto para miles de vidas. Aún se escribieron historias de ellos, misiones de ellos, que siguen impactando a muchísimos misioneros y aún nuestras propias vidas. Personas que comprendieron lo valioso de la luz en sus vidas. La luz de Cristo debe estar en nosotros. Es difícil. Es difícil. El Salmo 126 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá con regocijo, trayendo sus rabillas. Es difícil. Vas a sufrir, vas a padecer. No es fácil manifestar la luz de Cristo. Es difícil que nosotros podamos encauzar la luz de Cristo al mundo. Es difícil. Y por eso es que muchos no la manifestamos. Es difícil. Pero vas a volver con regocijo, hermano. Al ver el fruto, cuando veas a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, cuando veas a tus parientes, cuando veas a tus amigos, a tus compañeros, cuando veas a esas personas que estaban en tinieblas y en oscuridad, cuando los veas que han salido de ahí, que fueron rescatados, te vas a gozar. Pero no esperes salvación de los demás si tú no estás manifestando luz, hermano. La luz de Cristo no fue dada para ocultarla, fue dada para manifestarla. La luz de Cristo debe oírse, porque cuanto oigamos es cuanto vamos a recibir también de Cristo. Y si la escondemos, entonces también vas a perder. Así que, ¿qué eres tú? ¿Un depósito? ¿Eres un depósito? ¿O eres un conducto de la luz de Cristo? La oscuridad no puede retener la luz. La luz debe brillar. Si tu corazón alcanzó gracia, entonces brilla. Vamos a orar. Precioso Dios, Padre Santo, yo sé que no soy digno, Señor, de predicar tu palabra. Solo tu gracia me capacita y me permite, Señor, pararme aquí y compartir este mensaje. Porque soy consciente de que muchas veces apago esa luz en mi vida. Muchas veces la tapo, la oculto. Pero es tu voluntad, Señor, que la manifestemos. Es tu voluntad que la vivamos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, no solo a mí, sino a mis hermanos. Ayúdanos a poder vivir el Evangelio. Te ruego, Señor, transforma nuestras vidas, abre nuestros oídos. Padre, perdona la frialdad de nuestros días. Ten misericordia. Hablábamos el jueves, Señor, de tu fidelidad. Aunque somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Aún podemos decir que grande es tu fidelidad, Señor. Si no fuesen por tus misericordias, merecemos ser consumidos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a proponernos cambiar, tomar medidas en nuestras vidas, Señor, para hacer lo que es agradable delante de ti. Dejar de vivir en la vagancia, en la pereza espiritual. Dejar de vivir entronizados en nuestra propia vida. Y empezar a hacer y ocuparnos de lo espiritual, que es agradable delante de ti. Ruego, Señor, que en esta mañana trates con los corazones que aún no te conocen, Padre, para que puedan poner su fe
en Cristo Jesús, el único que salva. Se arrepientan de sus pecados, que reciban la luz que es en ti. Te amo en el precioso nombre de Jesús. Amén.